Bien, gente, ya saben que tengo que hacer un recurso de apelación, pero me engancho con estas cosas y no puedo parar. Y además, créanme, son las bases de un mejor recurso de apelación. O por lo menos generan en mí ciertas cuestiones que mejoran la impugnación. Encontré un artículo que se llama La interpretación de la ley en el derecho penal, escrito por José Hurtado Pozo, que aparentemente es un abogado peruano, ¿sí? Ya fallecido, entiendo. Bueno, todos los títulos, etc. Comienza diciendo interpretar de acuerdo con la letra e interpretar de acuerdo con el espíritu. Todos somos abogados, todos sabemos a qué atenernos. Esto parece un cuento. Uno a veces piensa y se dice, ¿cómo es posible que le hayan enseñado a uno esto? Cita a Ambrosio Luis Gioja, uno de los más grandes filósofos del derecho de nuestro país. Que ya vamos a hacer una línea de biografías. ¿Sí? De hecho, el Instituto de Investigación, si mal no recuerdo, de la Universidad de Buenos Aires, lleva el nombre de este filósofo. Vamos. Interpretación de la ley en el derecho penal. 1. El principio de legalidad. 2. Vinculación del juez a la ley. 3. El derecho como lenguaje y la interpretación. 4. La necesidad de la interpretación. 5. Metas de la interpretación. Concepciones objetivas y subjetivas. 6. Criterios para la interpretación. Literal, histórico, sistemático y teleológico. 7. Interpretación declarativa, restrictiva o extensiva. 8. Límites de la interpretación, reducción teleológica y analogia, dice, analogía. 9. Conclusiones. Vamos. Vamos a hacer un toque. ¿Sí? 1. El principio de legalidad. El ejercicio por parte del Estado de su poder punitivo comporta graves atentados en la esfera personal de los individuos. Es evidente que el Estado, cuya misión esencial es asegurar la paz, la prosperidad y la seguridad, debe recurrir al ius puniendi. Sin embargo, es inaceptable sacrificar los derechos del hombre en aras de la consecución de tales fines. Las reglas que determinan las condiciones de la actividad punitiva del Estado constituyen el derecho penal. Las reglas que determinan las condiciones de la actividad punitiva se llama derecho penal, cuya consolidación y humanización son el fruto de una larga y constante lucha contra el poder arbitrario y la justicia. El derecho penal fija los principios generales relativos a la responsabilidad y las sanciones penales, define las diversas infracciones y señala las penas que deben imponerse a sus autores. Estas son las dos funciones primordiales del derecho penal: la determinación de los actos humanos que merecen la calificación de infracciones y la delimitación de los medios punitivos del Estado. Este error fundamental del derecho penal se ha materializado en el principio de legalidad, cuya expresión latina nullum crimen nulla pena sine lege fue formulada por primera vez por el jurista alemán Feuerbach. Las legislaciones penales modernas generalmente han mantenido el principio de legalidad en cuanto a la determinación de las incriminaciones. Es desde este aspecto, dice Germain, que hay una diferencia esencial entre, de una parte, las cuestiones de saber cuáles son los hechos que caen bajo la represión penal y, de otra parte, la fijación de las sanciones aplicables. Si los límites de lo que es punible son trazados por la ley, bastará mantenerse dentro de estos límites para no ser sancionado o sometido, a medida que la misma especie por parte del Estado. Esto es,
Para la mayor parte de los individuos, lo esencial y basta para consolidar sus sentimientos de seguridad y de libertad frente al poder represivo del Estado. Les interesa poco conocer las sanciones que incurren al cometer un delito. No calculan el precio en el sentido de las teorías abstractas del comienzo del siglo XIX. Nuestro legislador ha establecido, inspirándose en el Código Penal italiano de 1889, estamos hablando de un autor peruano, y en los 3 primeros artículos del Código Penal, reglas que son consagrantes del principio de legalidad. El artículo 2 prohíbe todo cambio o modificación arbitraria de la pena prevista en la ley para la infracción cometida. Una pena sin ley. El artículo 3 veta el recurso a la analogía para castigar un acto que no ha sido descrito como delictuoso en una ley y debe recurrir a la retroactividad, no en un crimen sin ley. El artículo 1 ha estatuido una garantía de carácter procesal. La privación o restricción de los derechos al título de pena solo procede en virtud de una sentencia judicial, no una pena sin juicio. 2. Vinculación del juez a la ley. La primacía del principio de legalidad significa que la ley es la única fuente del derecho penal. Única fuente. El juez podrá invocar solo una norma jurídica, promulgada antes o cometida del acto, para imponer una pena. Esta vinculación no es concebida hoy en día de la misma manera de como lo fue en los años anteriores e inmediatos al gran proceso de codificación. En ese entonces se consideró como que los jueces de la nación no son sino la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar en su fuerza ni en su vigor. Se llegó a afirmar que en los estados republicanos es de rigor ajustarse a la letra de la ley. No se puede buscar interpretaciones cuando se trata del honor, de la vida o de la hacienda de un ciudadano. Lo que pasa es que luego de la Revolución Francesa hay una desconfianza absoluta en relación a los jueces. Por eso les exigían esto, que sean una máquina. ¿Sí? Ahora, este vínculo entre el juez y la ley se ha flexibilizado debido precisamente a un cambio sustancial en la manera de pensar que refleja la técnica legislativa. Las penas tasadas han sido abandonadas. Nuestro legislador se contenta con señalar un mínimo y un máximo, entre los cuales el juez escogerá la pena particular. Las descripciones de las conductas delictuosas se realizan de manera general y se recurre con frecuencia a elementos normativos. De esta manera se evitan las fórmulas casuísticas. Esta tendencia es considerada como un verdadero y más importante peligro para la vigencia del principio de legalidad. 3. El derecho como lenguaje y la interpretación. La característica primera del derecho penal consiste en especificar mediante reglas ciertos tipos de conducta como modelos o pautas a guiar a los miembros de la sociedad como un todo o a clases especiales dentro de ella. Se espera que los miembros de la sociedad, sin el concurso de la invención de los funcionarios, comprendan las reglas y entiendan que ellas les son aplicables y adecúen su comportamiento a las mismas. Por esto, las normas jurídicas penales deben redactarse de modo que sean accesibles a las generalidades de las personas. Sin embargo, estas normas no solo se dirigen a las personas en general con la pretensión de guiar su conducta, sino también a los individuos encargados de aplicar un sistema de penas. La comunicación de estas pautas o criterios generales de conducta mediante formas genéricas explícitas es posible gracias al lenguaje. Esto ha hecho posible la existencia de lo que hoy denominamos derecho. Con justa razón, Juan Ramón Capella dice que todo derecho, en efecto, tiene por condición de existencia el de ser formulable en un lenguaje, impuesta por el postulado de la alteridad. En el derecho penal, donde rige plenamente el principio de legalidad, la norma jurídica es una forma lingüística escrita, que es capaz de influir en el juez y en el resto de las personas en razón de que los signos que constituyen su aspecto físico poseen un significado que nada tiene que ver con la sustancia física real. Ese significado es atribuido a lo impreso por la persona que mediante la facultad de la visión tiene experiencia de dichos caracteres. En la averiguación del significado de estas formas lingüísticas denominadas proposiciones o normas jurídicas consiste en la interpretación. La averiguación del significado
constituye la tarea interpretativa. Este proceso tiene un aspecto cognoscitivo, ya que se acude al fenómeno elemental de entender que se realiza a través del lenguaje. Esto nos muestra, según Beatty, cómo el lenguaje adoptado por los demás no puede ser recibido así, tal cual, como algo material, sino acogido como una llamada a una dimensión de nuestra inteligencia, como una exigencia dirigida a nosotros para reconstruir desde dentro, traducir y volver a pensar interiormente con nuestras categorías mentales, la idea que él suscita y representa. Este mismo autor afirma, de este modo, en el proceso interpretativo ocurre una inversión del proceso creador. El proceso interpretativo ocurre una inversión del proceso creador. Una inversión por la cual el intérprete en el interhermenéutico debe recorrer en sentido retrospectivo el intergenérico y realizar en sí el pensamiento. Sin embargo, el proceso interpretativo no se agota en esa fase cognoscitiva, comprendida solo desde el punto de vista, concebida solo desde este punto de vista, no explica en todos sus aspectos la toma de decisión por parte del juez. Esta decisión depende de una valorización de la norma jurídica. Esto no es una fórmula mágica, sino que conduce a la materialización de toda la tradición cultural. Condicionado por esta realidad, el juez comprende la proposición jurídica, tratando de que su decisión aparezca y sea aceptada no solo como justa o socialmente deseable. De esta manera que la interpretación observada de esta perspectiva ha de ser considerada también como un acto de valoración y no de mero conocimiento. Necesidad de la interpretación. A raíz de las grandes codificaciones y de las grandes compilaciones se tuvo la convicción de que el derecho positivo se encontraba realizado en la ley escrita. Así, por ejemplo, luego de la promulgación del Código Penal de Baviera, en 1813, se comentaron sus disposiciones. Nuevo comentario. Esta clase de provisiones tenían su origen en la idea de que el juez estaba estrechamente vinculado al texto legal, lo que garantizaba la realización de los principios de igualdad y justicia. En épocas más recientes se ha sostenido la inutilidad de las interpretaciones en los casos en los que el texto legal es claro, seguro y cierto, ya que de esta manera cada miembro de la sociedad dispone de una descripción verbal que puede usar para decidir qué es lo que no debe hacer y cuál es la oportunidad para hacer algo. De esta manera, sin embargo, se olvida que los mandatos, provisiones y compromisos jurídicos son transmitidos mediante expresiones del lenguaje, las que no pueden reproducir de manera exacta toda la riqueza de la realidad de que hablan. Las palabras no son unívocas, no tienen un sentido natural y obvio. Su significado varía según cuál sea la conexión de lo que se dice. El sentido de lo que se dice en conjunto es el único que puede esclarecer por completo el correspondiente significado de las palabras individuales. El contexto mostrará, dice Ross, la referencia con que la palabra ha sido usada en cada caso individual. Continúa el mismo autor, surgirá un campo de referencia correspondiente a la palabra, que pueda ser comparado con un blanco. En torno al centro habrá una densidad de puntos, cada uno de los cuales marca un impacto de referencia. Hacia la periferia, la densidad decrecentará gradualmente. La referencia semántica de la palabra concluye Ross tiene como quien dice una zona central sólida donde su aplicación es predominante y cierta, y un nebuloso círculo exterior de incertidumbre, donde su aplicación es menos usual, y donde gradualmente se hace más dudoso saber si la palabra puede ser aplicada o no. Así, a pesar de que el derecho consiste en reglas generales formuladas por escrito, en los casos concretos particulares puede surgir dudas sobre cuáles son las formas de conducta exigidas por ellas. Esto es lo que ha llamado la textura abierta del lenguaje.
Tomando conciencia de este hecho, es de recordar con Hart que la falta de certeza en la zona marginal es el precio que hay que pagar por el uso de términos clasificatorios generales de cualquier forma de comunicación relativas a cuestiones de hecho. Una serie de notas de página. La vaguedad del lenguaje no puede dejar de ser considerada por la teoría del derecho, ya que hace patente la futilidad de las prohibiciones de interpretación que a veces se encuentran en los textos legales. Nada puede impedir que una palabra ordinariamente precisa en un contexto habitual, llegue a presentarse con vaguedad y que a esta vaguedad sea irreductible sin una decisión más o menos arbitraria. Tomemos un ejemplo del lenguaje corriente frecuentemente citado. ¿Qué significa el término calvo? ¿A quién se lo puede calificar de calvo? Nosotros no cuestionamos actualmente el significado de este término. Que si el legislador se le ocurriera, por ejemplo, aplicar un impuesto a los calvos, tendríamos que poner a pensar a quién queremos designar mediante esta palabra. Calvos que no tienen pelo alguno en la cabeza o también que los tienen pocos. Veamos algunos ejemplos del lenguaje legal. El término edificio, utilizado por nuestra legislación, artículo 267 del Código Penal. ¿Sí? Estamos hablando del Código Penal peruano. ¿eh? Se refiere a la obra o fábrica construida para habitación o para usos análogos, o todo lo que ha sido construido sobre el suelo y bajo el suelo. Cabe preguntarse si una palabra utilizada dos veces en la misma disposición tiene en ambos casos igual significación. Por ejemplo, el párrafo primero del artículo 257 dice que con violencia, engaño, abuso de confianza, despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble, y en el párrafo tercero se expresa el que con violencia o amenazas turbare la posesión de un inmueble. En el primero, el término violencia comprende también amenaza, violencia moral o discompulsiva. Cuando el artículo 214 se hace referencia a un nuevo matrimonio, se cabe comprender el matrimonio civil y el religioso o solo el primero. El legislador ha querido escribir conductas distintas o incurre en redundancia. Cuando establece primero que en el párrafo segundo del artículo 230 que se impondrá la misma pena, prisión no mayor a 2 años, o multa de la renta de 3 a 10 días, e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin la formalidad prescrita por la ley o fuera de los casos que ella determina, violación de domicilio. Y luego en el artículo 339 que el funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin la forma prescrita por la ley o fuera de los casos determina, será reprimido con prisión no mayor a 2 años e inhabilitación conforme al inciso primero, artículo tercero, artículo 27 por el doble tiempo de condena al uso. Aún en reglas aparentemente tan claras como el artículo 150 del Código Penal, se presentan dudas cuando se las confronta con la realidad. Estas disposiciones dice, el que intencionalmente matar a otro será reprimido. Es una persona natural y viva a la que se refiere el término otro, y no es natural que nos sintamos señalados por tal expresión, pero comprende igualmente a las personas descerebradas o muertos clínicamente. En realidad, de lo que se trata es saber cuándo se ha considerado muerta a una persona. Esto es lo que se ha discutido mucho en los últimos años con ocasión de los trasplantes de órganos. Tradicionalmente se ha admitido que la vida dura hasta el último latido del corazón o acto de respiración, pero ante la comprobación de que la función del corazón puede detenerse aún por horas, no se acepta hoy en día tal criterio. Admite, por el contrario, la medicina moderna el concepto de la muerte cerebral. Tal concepto ha sido incorporado a nuestra legislación. En el Código Sanitario se reconoce que el fin de la vida productora de consecuencias jurídicas no corresponde a la verdad biológica. En relación a esta última, se establece que la muerte se produce por la cesación de los grandes sistemas funcionales. En el artículo 21 del reglamento de injertos o trasplantes se define la muerte como un proceso biológico lento y progresivo que se desarrolla a nivel celular en tiempo variable para cada tejido. Su evolución comienza antes de la muerte clínica y continúa después de producida esta. La muerte clínica es definida como el paro irreversible de la función cerebral, confirmado por el electroencefalograma
u otro medio científico más moderno empleado en el momento de esta declaración. Artículo 41 del Código Sanitario peruano. Es esta muerte la que ya produce consecuencias jurídicas. Por esto, el artículo 38 del Código Sanitario dispone que por la muerte dentro del campo de la salud, el sujeto de derecho se convierte en objeto de derecho, que se conserva, se destruye o se usa en defensa y cuidado de la salud pública y de la salud privada. Con esta disposición concuerda el artículo 0 del reglamento de injertos o trasplantes que dice: desde el momento en que el médico certifique respecto de su paciente que cualquier procedimiento técnico que será inútil para producir su recuperación y producida la muerte clínica, se podrán usar procedimientos para los efectos de conservar la vida, independientemente de los órganos, a fin de que puedan ser utilizados en trasplantes. De esta perspectiva, cabe preguntarse si el muerto clínicamente puede o no ser víctima del delito de homicidio. En otras palabras, si el término otro comprende o no la persona considerada muerta clínicamente. Nuestra jurisprudencia no ha tenido ocasión de pronunciarse. Nuestra doctrina no se ha planteado in extenso el problema. En el extranjero se ha dado una respuesta negativa. No son extraños a esta variedad los términos técnicos y además el legislador mismo los usa de manera inapropiada. Tenemos un caso en el artículo 125 del Código Penal en el que se trata de la reincidencia. La jurisprudencia reiterada a los tribunales ha considerado justamente que aquí dicho término no ha sido usado por el legislador en el sentido determinado en el artículo 111, sino que con él se hace referencia al simple hecho de volver a cometer un delito. Respecto al lenguaje científico, dicho Ross, que está caracterizado por una tendencia a cultivar la formación pura de conceptos sistemáticos, independizándose así del contexto y de la situación. Sin embargo, solo en la forma más elevada del lenguaje científico, en el lenguaje de símbolos de las matemáticas puras, este esfuerzo ha tenido pleno éxito. Por eso, la referencia a la edad de la víctima, por ejemplo, es uno de los pocos casos de certeza de la expresión de las normas jurídicas que contenga. Se puede afirmar que la aplicación de la producción jurídica en un caso particular requiere su interpretación. La tarea es completada por la determinación e interpretación de los hechos. La necesidad de interpretación del texto legal se presenta sobre todo cuando el fenómeno a enjuiciar se encuentra en el sector marginal de un concepto o una representación general. Y vamos a seguir con metas de interpretación, concepciones objetivas y subjetivas. Para otro momento.